Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es para mí un motivo de verdadera alegría y un honor poder darles la bienvenida a este acto organizado por el Círculo Orellana. Las actividades que el Círculo viene realizando en el Instituto Cervantes desde la firma de un acuerdo muy feliz con el director anterior del Instituto, Juan Manuel Bonet, pues las actividades que está realizando el Círculo se han convertido en algunos de los signos más importantes, primero por su sentido, la llamada de atención sobre el papel de la mujer en la cultura y en la historia española, y después también por la capacidad de movilización, por la respuesta que tiene. Es siempre una alegría ver cómo todos los actos de nuestras amigas orellanas se llenan de gente y tienen la repercusión que tiene, que es el reconocimiento de la calidad y del nivel de organización. De manera que siempre es un motivo de alegría. Además, decía que es también para mí un honor poder dar la bienvenida a la persona invitada de hoy, Íñigo Méndez de Vigo, un amigo de esta casa, porque en sus años de ministro de Educación, Cultura y Deporte entre 2015 y 2018, pues prestó especial amistad y especial apoyo al Instituto Cervantes, que es siempre de agradecer. Todos ustedes conocen a Íñigo Méndez de Vigo, porque además de ministro fue portavoz del Gobierno entre 2016 y 2018, y porque es un ministro que ha sabido representar bien algo que nos hace falta a todos los ciudadanos, la dignificación de la política, el comportamiento digno desde cualquier pensamiento y cualquier ideología a la hora de representar la función pública y la responsabilidad de Estado. Íñigo Méndez de Vigo, saben que es una persona fundamental en uno de los asuntos que hoy pues son más complejos y que necesitan más de nuestra atención política. Ha sido una figura fundamental en Europa. Fue parlamentario europeo durante muchos años, desde 1992. Ha jugado un papel muy importante en la Comisión de Asuntos Constitucionales Europeos. Ha presidido la delegación del Parlamento Europeo en la Convención de los Derechos Fundamentales de la Unión y ha sido secretario de Estado para la Unión Europea. Aparte de su importancia como militante del Partido Popular, su gestión en Europa es inseparable de su figura como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, su presencia en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo y su titularidad en la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Complutense, así como su papel como consejero de la Unión Europea de las Ciencias y de la Cultura. Yo leí con mucho interés un libro suyo titulado Europa paso a paso, que si no recuerdo mal es del año 2002, y en su larguísimo currículum de condecoraciones y de reconocimientos, pues quiero recordar aquí el Premio Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, que recibió en el año 1999. Pero aparte de su importancia como político, que digo que ha sabido dignificar la política, y como profesor, como figura de la Unión Europea, pues Íñigo Méndez de Vigo tiene también una vinculación muy especial
con la mujer escritora a la que hoy dedicamos nuestra sesión, Carmen de Icaza. Para mí, que soy granadino, déjenme que tenga esta debilidad granadina, pues ser nieto de Carmen de Icaza significa ser bisnieto de Francisco de Asís de Icaza, el poeta mexicano, diplomático, que vivió muchos años en España y al que yo he tenido muy presente siempre, no ya porque participase en las tertulias que yo he tenido que estudiar como catedrático de literatura, con nombres de la talla de Juan Ramón Jiménez, Ortega, Rubén Darío, Amado Nervo, ese grupo de escritores que convirtieron en una edad de plata el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Pero es que además Francisco de Asís de Icaza es el autor de unos versos que yo he leído y he oído constantemente en mi ciudad. Siempre que se descuida uno, acaban recordando aquello de darle limosna a mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Y los granadinos nos sentimos muy orgullosos de esos versos y de repetir que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Entre los datos biográficos de Francisco de Icaza, pues está el que fue padre de Carmen de Icaza, una mujer que cronológicamente formó parte de la generación del 27, que destacó muy pronto como periodista y como narradora, colaboradora en El Sol, en el ABC, en Blanco y Negro, y autora de algunos de los libros de más repercusión entre los lectores españoles de la época, como la famosísima Cristina de Guzmán, un libro de 1936 que después de pasar por la radio y por el cine se convirtió en un verdadero acontecimiento cultural para nuestra cultura. Un verdadero acontecimiento significativo para nuestra cultura, para nuestra sociedad, nuestro tejido social. Bueno, pues por todos estos motivos, por lo que tiene que ver con el círculo de nuestras amigas orellanas y por lo que tiene que ver con la personalidad de Íñigo Méndez de Vigo y por la familia Icaza, para mí, vuelvo a decirlo, es un motivo de alegría y un honor darles la bienvenida a esta sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del tercer ciclo de Españolas por Descubrir 2018-2019 que el Círculo de Orellana organiza en colaboración con el Instituto Cervantes, hoy dedicado, como todos ustedes saben, a Carmen de Icaza. En primer lugar, me van a permitir que dé las gracias al director del Instituto Cervantes por cedernos su casa y por involucrarse, como se ha involucrado en este programa. Querido Luis García Montero, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tus palabras que nos has dedicado y gracias sobre todo por brindarnos toda tu ayuda y colaboración haciendo vuestra esta nuestra iniciativa, mostrando que el Instituto Cervantes se involucra en la búsqueda de referencias de mujeres referentes, algo esencial para nosotras, las mujeres del Círculo de Orellana. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Íñigo Méndez de Vigo por no dudar ni un minuto en colaborar con nosotras, ofreciéndose para participar. Tengo que decir, querido Íñigo, que contigo pues hemos variado un poquito el procedimiento porque, como todos ustedes saben, para nosotras es fundamental que, además de contar con los ponentes, contemos también con la familia y con personas que han conocido a estas mujeres de quien nosotros hablamos, porque es una forma de ofrecer un testimonio más directo, más vivo, más humano. Normalmente la familia está sentada en las primeras filas y el ponente está aquí, pero como ha dicho el director del Instituto Cervantes, Íñigo Méndez de Vigo es el nieto de Carmen de Icaza. Por este motivo, nosotros decidimos
que era maravilloso el tenerle, la posibilidad de tenerte con nosotros, pero no solo por ser el nieto de Carmen de Icaza, sino porque es la persona, creo que hasta la fecha de hoy, que mejor conoce toda la obra en profundidad de Carmen de Icaza. Además, querido Íñigo, te quiero agradecer expresamente porque, bueno, yo creo que para ti hoy es un día también especialmente emotivo, porque, bueno, tu madre Paloma Montojo falleció hace relativamente poco, tenía una unión muy fuerte con su madre y yo creo que para ti este es un motivo pues muy especial y por eso sé que es difícil y te lo quiero agradecer muy, muy especialmente. El hecho de que su nieto esté aquí hoy sentado no significa que no tengamos, aparte de la familia, también en las primeras filas, porque la verdad es que tenemos un número muy importante de miembros de la familia que han venido con muchísima ilusión, nos han apoyado y la verdad es que no puedo personalizarlo en todos, pero sí quiero dar las gracias especialmente a Sonsoles Díaz de Rivera porque también nos has ayudado a agrupar aparte de la familia y por supuesto a tu hijo Pedro, que has estado muy cerca de todas nosotros ayudándonos con este acto. El encuentro de hoy está dedicado, como saben, a una escritora cuya obra pues, tuvo un gran éxito en esos años 50, pero que después estuvo un tanto olvidada. Hace 3 años, el Círculo de Orellana fue pionero en poner en marcha un ciclo para recuperar a mujeres que nos precedieron, siendo luchadoras, comprometidas y soñadoras. Nuestra lista va aumentando, pero desde luego no hubiésemos llegado donde estamos llegando si no hubiese sido por la colaboración y por la implicación de una de las grandes instituciones de la cultura española, la gran institución cultural española, el Instituto Cervantes. De nuevo, gracias, director. Las orellanas somos una parte de la sociedad civil que decidió actuar para que el talento femenino no se olvidase ni se silenciase y decidió que debíamos de actuar generando referencias en el presente y referencias en el pasado. Estas mujeres, estas españolas por descubrir, para que todas ellas permanezcan vivas en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Y así poco a poco lograremos entre todos sensibilizar para que el talento femenino esté muy visible allí donde le corresponde. El director del Instituto Cervantes nos ha presentado a nuestro ilustre invitado porque Íñigo Méndez de Vigo realmente tiene una vida profesional absolutamente intensa, como bien has dicho, tanto en su ámbito político como en el docente. Y eso es prueba de una brillantez absoluta en todos los campos en los que ha actuado. Yo creo que con la presentación que ha hecho nuestro querido director es suficiente para adentrarnos porque estamos deseando escucharle, pero me vas a permitir, Íñigo, que dé también las gracias a todo el público, nuestro gran aliado, porque realmente yo tengo que dar las gracias a todo el público que nos sigue de esta manera. Sé que hay muchísima gente que hoy se ha quedado fuera, que no ha podido venir, bueno, porque también hay unas medidas de seguridad en esta sala, son las que son y no cabe más gente. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que se han registrado con sus entradas en esa sala que nos están escuchando arriba de videoproyección. También les quiero agradecer porque todas ellas están ahí. Y bueno, para los que no están, desde luego ya saben que a través de los técnicos de esta casa se graban estas conferencias y se pueden después seguir a través de los canales del YouTube tanto del Instituto Cervantes como del Círculo de Orellana, por lo tanto están todas a su disposición. Querido Íñigo, sin más, creo y estoy encantada de cederte la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a ti, Leticia, poeta Luis García Montero, tanto hemos disfrutado de tus poemas. Gracias por acogernos en esta casa, en la que es verdad.
Yo guardo unos grandísimos recuerdos de ella, no solamente de cultura, sino también de exteriores, y donde la labor que realiza Instituto Cervantes, y veo a varios amigos del Cervantes también por aquí, es enormemente importante en estos momentos. Gracias, por tanto, por permitirme por unas horas volver a casa. Y gracias también por la presentación que has hecho, aunque eso debería hacértelo menos porque me has chafado parte de la conferencia, Luis. Has demostrado que conoces tan bien no solamente a Carmen de Icaza, sino a Francisco de Asís de Icaza, que ya he tenido yo aquí que componer, ¿verdad?, parte de mi conferencia para no repetir lo que tú has dicho, pero muchas gracias de verdad, bromas aparte, por ello. Y enhorabuena, querida Leticia, enhorabuena a los que componen el Círculo de Orellana, porque me parece una gran idea, una gran iniciativa de eso que antes tú has llamado la sociedad civil, y la idea de pensar, de volver a hablar de españolas que en su momento jugaron un papel importante o fueron personajes de la vida española, que luego han caído en el olvido. La usura del tiempo es algo terrible muchas veces. Me parece estupendo. Y qué mejor, qué honor mayor para mí que hablar de Carmen de Icaza, que, como tú has dicho, es mi abuela. Cuando Pedro Fernández de Araoz, mi primo, me lo contó, yo no doy un minuto. Aunque es verdad, y tú te has referido a ello, que para mí es emotivo, porque quien hubiera dado esta conferencia mucho mejor que yo hubiera sido mi madre, pero mi madre nos dejó hace 3 meses. Por lo tanto, yo hoy me siento legatario de mi madre. He recordado aquel hermoso soneto 13º de Shakespeare: tuviste un padre, que el hijo dé testimonio de él. Bueno, pues va a ser el nieto el que va a dar testimonio de Carmen de Icaza. Yo he creído siempre en aquello que decía un filósofo danés, Kierkegaard, que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende desde atrás. Y, por tanto, para saber quién fue Carmen de Icaza y para saber lo que hizo Carmen de Icaza, yo creo que hay que hablar de quién era Carmen de Icaza. Carmen de Icaza, si ustedes teclean en Google, le dirá que nació el 17 de mayo de 1899. La verdad es que Carmen de Icaza era presumida y decía que iba con el siglo. Y mi madre, que era una buena hija, en una introducción que hace a Cristina Guzmán cuando lo reedita la editorial Castalia, dice que nació en los primeros años del siglo XX. Pero San Google no miente y es verdad, nació en 1899. Era hija de Francisco de Asís de Icaza. Francisco de Asís de Icaza era un mexicano cuya familia era de origen vasco, que vino a España acompañando al general Palacio Riva cuando éste fue embajador, se llamaba entonces ministro de México en nuestro país, a finales de los años 80 del siglo XIX. Icaza era ya un buen conocedor de Lope de Vega y de Cervantes, era un incipiente poeta, era un crítico, era en realidad un intelectual. Icaza tenía 30 y pocos años, que en aquella época era mucho, y llevaba pinta o camino de ser eso que llaman, y que llamamos todavía, un solterón. Pero es de aquí que no contó con la perseverancia de una tía de mi bisabuela, de Beatriz de León. Beatriz de León era granadina, había vivido en Cuba y había quedado huérfana de padre y madre, y bajo la tutela de una tía. Era poderosa. La tía poderosa era la marquesa de Esquilache, que a principios del siglo XX reunía en un salón literario a los personajes de la época. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el deber que se impuso la marquesa de Esquilache, que era una señora de armas tomar? Bueno, casar a esa sobrina que tenía. Y la casó con 17 años, con Francisco de Icaza, que tenía 33. Bueno, tiene mucho mérito la marquesa de Esquilache. He leído en alguna biografía, porque la ventaja que tienen estas cosas es que uno le empieza a leer. He leído que Beatriz de León era muy bella y muy adinerada. Lo primero es cierto, lo segundo no. No era adinerada en absoluto, ¿no? Vivía porque sus padres habían fallecido y no tenía en absoluto, todo lo contrario, no tenía ninguna fortuna. Pero era bella, sí. Y
Y le sucedió una cosa extraordinaria a Icaza, y es que murió el embajador y le nombraron a él embajador, cosa extrañísima. Eso mis amigos mexicanos me dicen, pero bueno, ha debido haber casos contadísimos en la historia. Pero bien, se casaron y tuvieron una primera hija, Beatriz, que murió enseguida, Carmen de Icaza, que es la segunda, la tía Anita, y aquí están Ana María y Beatriz Garelli, sus maridos, el tío Paco que se fue a México y que es la parte mexicana de la familia. En un momento dado en que estaba también Carlos Espinosa y yo estábamos en Exteriores, el subsecretario del Ministerio de Asuntos mexicano era Carlos de Icaza, primo hermano de mi madre. O sea, que mandábamos en el mundo mundial, nuestro imperio no se ponía el sol. Pero Paco, el tío Paco Icaza, se fue a México y fue embajador en varios sitios y la verdad es que tuvimos poco contacto con ellos porque, como saben ustedes, México no reconoció al gobierno de España hasta el año 1977, con lo cual yo siempre he oído que la familia mexicana veraneaba en el sur de Francia, en torno a Biarritz o San Juan de Luz, la familia española en San Sebastián, y cruzaban para verse, porque tío Paco era un funcionario, los funcionarios nos dejaban venir a España. Luego hemos recuperado ese contacto y la verdad es que nos hemos divertido mucho juntos y hablando, sobre todo contándonos lo que decían los mexicanos de los españoles y los españoles de los mexicanos. En un momento dado, sigo, digresión, había una cuarta hermana que murió, Luz, murió con 17 años, si no recuerdo mal, y a mi abuela le causó una profunda impresión, y luego la pequeña era Sonsoles. Están aquí Sonsoles, está aquí Paco, están aquí muchos de mis primos y sobrinos, muchas gracias por estar aquí. En un momento dado, en Bruselas, en los años 90, coincidimos Carlos de Icaza, embajador de México en Bruselas, el que les habla, que era diputado del Partido Popular, y Carmen Díaz de Rivera de Icaza, del Grupo Socialista. Y entonces nos íbamos a cenar en alegre compañía y nos contábamos experiencias de un lado y de otro. Pero bien, por tanto, Icaza, como ha dicho antes Luis García Montero, era una persona de tertulias literarias, incluso fue secretario del Ateneo. Y lo que le gustaba era reunir en su casa a los intelectuales, a los poetas de la época. Fue un gran amigo de Juan Ramón, de Amado Nervo, de Rubén, de Ortega. Y precisamente Juan Ramón Jiménez hizo un poema a Carmen de Icaza cuando ella solamente tenía 5 años. Pero es que Carmen de Icaza, en vez de jugar a las muñecas, se aprendía de memoria los poemas de Juan Ramón, lo cual ya da una idea de lo que iba a hacer en el futuro. Y Juan Ramón le hizo un poema, y no resisto a recitarles, le voy a recitar solamente la primera estrofa y la última. Una de las ventajas de haber sido ministro de Cultura es que cuando uno recitaba, cosa que a mí me ha gustado toda la vida, a la gente le parecía bien. Hasta entonces, especialmente mi familia me decía, oye, no se te ocurrirá recitar algo, ¿no? Y me miraban con mala cara, pero llegó un momento en que les pareció bien y yo continúo en la onda y, si me permiten ustedes, voy a recordar solamente las estrofas porque son hermosísimas. Es un Juan Ramón Jiménez, además, de la época modernista, de 1904. Pero decía, ¿quién iba a decir, María, que cuando tú apareciste tu boca rosa traía una copla, triste y mía por ser mía y por ser triste? Y el último, fíjense ustedes qué aire rubeniano. En mi parque encantador todo te tendrá cariño, y por un sendero en flor hallarás a un trovador que se ha convertido en niño para jugar con tu amor. Bonito, ¿verdad? Bien, pues ese es el ambiente en el que se mueve Carmen de Icaza. Y a su padre, que ve que esa niña, en vez de jugar con las muñecas, se dedicaba a escribir versos, a estar con los poetas, esto no le gustaba nada, porque creía que no era lo que una mujer tenía que hacer. Y le escribe en 1904 un poema. Les voy a también recitar, me voy a aprovechar de ello, 2 estrofas, ¿no? Sé de dónde nace tu melancolía,
piensas tantas cosas a tus 5 años, sueña tantas cosas, pobrecita mía, esa cabecita de bucles castaños. Y luego acaba, no quiero llamarte pobrecita mía, no estás buena, ríe, no estás fuerte, salta, vamos por los campos, viva la alegría, la tuya compense la que a mí me falta. Y es que Francisco de Icaza era un personaje efectivamente melancólico. Profesor de melancolía le llamó Antonio Machado. Y por ello él no quería que su hija fuera como él y por tanto quería que llevara otro tipo de vida. Pero en fin, los hijos casi nunca hacemos lo que los padres queremos. Y por tanto, pues, cada uno sigue su camino. Un hecho muy importante en la vida de Carmen de Icaza fue en 1908, cuando a su padre lo trasladan de embajador a México. Imagínense ustedes lo que era en aquella época Alemania y el contacto que tiene una niña y sus hermanas con Alemania. Eso ha hecho que mi familia, la tradición de hablar alemán haya continuado a lo largo de las generaciones. En casa hablamos alemán, especialmente cuando se trata de dinero. ¿Cuánto ha costado esto? Siempre lo preguntamos en alemán y esperamos la respuesta en alemán. Y yo recuerdo todavía a Carmen de Icaza, a la tía Anita, a su madre, a la tía Sonsoles, en un bar donde tomaban el aperitivo, Los Negros se llamaba, donde mi bisabuela siempre pedía un chablis. A mí me sorprendía mucho que le sirvieran un vino blanco, pero ya el vino blanco le llamaba chablis, debe ser una reminiscencia de embajadora. Y cuando entre ellas querían hablar de algo que pretendían que no se enteraran los demás, hablaban en alemán. Y tenían una serie de nombres clave en alemán. Por ejemplo, al entonces príncipe de España le llamaban der Blonde, que significa el rubio. Pero ya comprendan ustedes que en el bar Los Negros nadie sabe quién era el blonde. Entonces hablaban con total naturalidad del entonces príncipe de España. Por tanto, tuvo una gran influencia Alemania y la presencia de Carmen de Icaza y sus hermanas en Alemania. En 1912 vuelve Icaza a Madrid, vuelve como embajador, pero en ese momento turbulento de la vida de México, en el año 16, cae del lado malo en una de esas revoluciones. A mí me lo contaba con mucha gracia el antiguo ministro de Cultura mexicano. Dijo, no, es que cayó del lado malo. Y caer del lado malo en el año 16 significaba que no solamente te cesaban, sino que además tampoco le mandaban la pensión. Esto significa que quedaron en muy mala situación económica. Yo creo que Icaza, en los últimos años de su vida, pues tuvo que buscar la manera de ganarse la vida, porque entonces pues, no había ni seguridad social, no había nada, que tenía mujer e hijos. Cuando Icaza muere en el año 1925, la familia se queda en una situación económica muy complicada y Carmen de Icaza decide que tiene que ponerse a trabajar. Tenía entonces 26 años y eso no era una cosa corriente entonces. Se tiene que poner a trabajar, pero quiero decir también que la devoción que Carmen de Icaza siempre sintió por su padre fue enorme. Icaza está presente en todas sus novelas. En La casa de enfrente, uno de los protagonistas entra en un salón y enumera los poetas, los libros de poetas que hay. Dice, pues Rubén Darío y tal, Icaza. En Las horas contadas hay un personaje de un notario, don Pera, un notario de Mallorca, que dice, en sus ratos libres traducía Turgenev del francés al mallorquín. Quien traducía Turgenev del francés, no al mallorquín, sino al castellano, era Icaza. Para que esa referencia a su padre, al que ella adoraba, siempre está presente. Y Carmen de Icaza era una mujer muy divertida, con mucho sentido del humor. Y ella siempre supo que a su padre le espantaba que se dedicara a las letras, hacía otra cosa. Y Icaza solía decir que ya había en la familia un Icaza bueno, que evidentemente era él, y que no debía haber un Icaza malo. Cuando mi abuela, Carmen de Icaza, muchos años después, lograba algún éxito literario, se plantaba socarronamente delante del cuadro de Simonet que había pintado de su padre y decía, ¿qué tiene que decir el Icaza bueno del Icaza malo? Bien, se pone a trabajar.
No era entonces lo habitual, una costumbre, pero es lo que ella cree que sabe hacer. Y entonces aprovecha las amistades de su padre, se va a ver a Félix Lorenzo, que era el director del diario El Sol, y le dice, bueno, yo quiero trabajar aquí. Y bueno, le dan trabajo, sorprendentemente. Y al cabo de un rato le dan el carnet de periodista. En casa siempre se ha dicho que tuvo el primer carnet de periodista, primera mujer periodista. No he podido verificarlo, pero a lo mejor sí, ahí está, lo dejo ahí. Y empieza a escribir fundamentalmente de temas sociales, todos ellos relacionados con la mujer. La ayuda a la infancia necesitada, las madres solteras y sin recursos. En el año 30 se casa con Pedro Montojo y sigue escribiendo todos esos años. Tiene a Paloma Montojo, a su única hija, en el año 31. Paloma Montojo nació con una salud quebradiza, entonces los niños, como saben ustedes, pues muchas veces no llegaban a la edad adulta. Y tuvo varias enfermedades de niña. Entonces el médico le recomendó que fuera a Torrelodones. Ya saben ustedes eso del buen aire de la sierra. Y ahí se fueron a alquilar una casa muy modesta en Torrelodones, y ahí Carmen de Icaza empezó a escribir Cristina Guzmán. Y Paloma Montojo contaba de su madre que cuantas más dificultades económicas pasaban, cuanto más estrecho era todo, más cuartos de baño de mármoles, más viajes en tren de lujo ponían sus novelas. Con lo cual, es verdad que Cristina Guzmán la publica. Primero la verdad es que le publicaron una novela que ella había escrito a los 17 años en Alemania. Se llamó primero La boda del duque Kurt y luego Talia. Y la escribió con un seudónimo, con Valeria León, que es su segundo nombre y su segundo apellido. Y eso es lo primero que publica, porque al parecer en El Sol le dicen, pero ¿no tendrá algo para publicar? Bueno, y publica eso. Pero la verdad es que la novela de los 17 años, la novela importante, la primera novela importante que ella escribe es Cristina Guzmán, de año 35, año 36. Fue un éxito monumental. Cristina Guzmán la escribe, y eso probablemente los exégetas dicen que es parte de su éxito, la escribe pensando en un guión de cine. Y si ustedes leen Cristina Guzmán, cosa que les recomiendo, verán ustedes que es verdad que está pensado, los diálogos sobre todo, están pensados para el cine o para el teatro. Y de hecho se llevó en 2 ocasiones al cine. Fernando Fernán Gómez, su primera intervención fue en Cristina Guzmán como actor y también al teatro. Y tuvo un éxito descomunal. Pero entonces estalla la guerra. Les pilla en Madrid y deciden salir de Madrid. Ahí se produce un episodio que está narrado en Quién sabe. Y es que Carmen de Icaza, que tenía también la nacionalidad mexicana por su padre, va y solicita en la embajada pasaportes para su marido y para su hija. Y se los deniegan. Y entonces ella rompe su pasaporte mexicano y van a la embajada cubana porque Montojo había nacido en Cuba. Y les dan pasaportes cubanos a los 3. Y con esos pasaportes salen de Madrid. Cuentan en casa que Carmen de Icaza, que era muy novelera, dice, bueno, a ver si no nos dejan salir, porque iban con otros nombres, ¿no? Los nombres supuestos. Y entonces le hace a su hija hablar en cubano. Es decir, que cuando llegan a la estación, porque salen en tren, llegan a la estación, pues creo que Carmen de Icaza, hola, mi niña, por favor, a ver, mi niña, llévatenos ahí. Le habla en cubano a Paloma Montojo. Y una de las personas que estaba en la cola dice, oiga, usted es Carmen de Icaza, ¿verdad? Haga usted el favor de dejar hacer el tonto y suba al tren, ¿no? Y ahí se produce, cuando ya están subidos en el tren, ahí se produce una escena que relata en Quién sabe, de una manera distinta. Pero Paloma Montojo quiere un helado. Paloma Montojo es una niña que tiene 5 años y estamos hablando, no sé si de julio o de agosto del 36, hace calor en Madrid, quiere un helado. Y entonces pues, dice, quiero un helado, papá.
y su padre va a salir y Carmen dice: no salgas, quédate aquí. Y a los pocos segundos ven a uno de esos delatores que había diciendo: a ver, usted, Montojo no era ni Carmen ni Casa, no eran de ningún partido, no era nada, pero era socio de un club. En el libro dice El Aéreo, en realidad es el Real Club Gran Peña, que está aquí al lado, y había una persona que iba diciendo: este es socio del club, los cogían y los llevaban para adentro. En quién sabe, se baja el padre y le cogen preso, aunque luego se salva para su tranquilidad. Bien, por lo tanto, sale de aquí y sale fuera, va a Alemania en primer lugar y luego vuelve a entrar en España. Dejan a mi madre con la tía Anita en San Sebastián y con la bisabuela, eso no era, la bisabuela era de UPA, sí. Y entonces Carmen de Icaza se afilia a Falange, Montojo se va a la guerra, Carmen de Icaza se afilia a Falange y entra en el equipo de auxilio social que acaba de conformar Mercedes Sanz Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo, que había sido asesinado poco tiempo antes, y que en un primer momento lo que busca es dar de comer a los niños. Se llama, creo que, el auxilio de invierno. Más adelante se convierte en auxilio social, que es una obra a la que Carmen de Icaza dedicó lo mejor de su vida. Y yo creo que de lo que ella se sentía más orgullosa era de esa labor que había hecho en auxilio social, de la que fue secretaria general hasta 1955. Paloma Montojo, su hija, siempre decía que cuando dejó auxilio social, porque entró otro equipo, y ella una persona activa, dejó de tener tantas cosas que hacer, bueno, pues en sí mismo y su actividad decayó notablemente. Pero al mismo tiempo, y me alegra, no lo he visto aquí, pero creo que iba a venir la hija de Mercedes Sanz Bachiller y Miguel Temburi, están aquí. Me alegra mucho de haber continuado esa amistad y de haber podido decir aquí lo importante que fue auxilio social en su momento. Y Miguel y yo hemos estado juntos luego en el gobierno, o sea que ven ustedes que las cosas siguen su curso. No sé si bien o mal, pero siguen su curso. Bien, Carmen de Icaza, junto a esa labor que desarrolla en auxilio social, ha tenido un gran éxito con Cristina Guzmán, profesora de idiomas. Y entonces decide que ser novelista, pese a lo que opinaba Icaza el Bueno, era lo suyo. Y a partir de ahí compagina ese trabajo con la producción de novelas. Escribirá Quién sabe en 1939, Vivir la vida en 1941, Vestida de tul en 1942, El tiempo vuelve en 1945, La fuente enterrada en el 47, Yo la reina en el 50, Las horas contadas en el 53 y La casa de enfrente en 1960. Por tanto, estamos hablando de 25 años y 10 novelas. Y fue una novelista traducida a innumerables idiomas y cuyas novelas, especialmente Cristina Guzmán, La casa de enfrente, Vestida de tul, se adaptaron al cine o al teatro. El éxito suyo fue de tal calibre que en el año 1945 el gremio de libreros la nombró el novelista más leído del año, año 1945, lo cual tiene, creo yo, también una gran importancia. Bien, dicho esto, ¿cuál es la razón del éxito de las novelas de Carmen Icaza? Yo desde hace muchos años, Carmen de Icaza, déjeme que acabe con la cronología, Carmen de Icaza, la última novela que escribe es en el año 60. Esa foto de ahí que he puesto para fastidiar a mis hermanos, yo creo que es de 1963. ¿73? Sí, 73. Ya Carmen de Icaza ni escribe novelas ni está en ningún lado, está en su casa. Esa foto está tomada en Comarruga, Tarragona. Estamos, si yo tuviera un asesor de imagen, me hubiera dicho que no lo ha puesto porque estoy fatal, pero me parece que tiene gracia. El de atrás, el que hace muecas soy yo, la niña es Beatriz y Pedro es el pequeñajo que está ahí. Por cierto, para tu hijo Íñigo Junior te pareces mucho a tu padre, ¿no? Está tomada en la playa, porque es verdad que nuestra infancia son recuerdos no de un patio de Sevilla, sino de muchas tardes con Carmen de Icaza. Al ser mi madre hija única, al
tener mi padre 10 hermanos, ya comprenderán ustedes que todos nos volcábamos hacia la abuela, cuyos nietos éramos únicos, ¿verdad? Y la verdad es que solíamos comer 2 veces a la semana en su casa y muchas tardes íbamos a una casa que tenían en las afueras de Madrid. Por lo tanto, el contacto con ella fue un contacto muy habitual, muy cariñoso, muy frecuente. Yo creo que la afición a la lectura que tenía Carmen de Icaza se la pasó a nuestra madre y desde luego a nosotros. En mi casa todos somos grandes lectores. Ahora uno de los problemas que vamos a tener cuando desarmemos la casa de mi madre es que está llena de libros. Y hoy en día, desgraciadamente, ¿verdad, Luis? Nadie quiere llevarse los libros. Es una desgracia. Pero son esos libros que hemos ido acumulando de lecturas a lo largo de muchas décadas. Yo creo que eso se lo debemos a Carmen de Icaza. Los últimos años de su vida prácticamente tenía poco contacto, tenía contactos con su familia, siempre sus hermanas, siempre la tía Anita y la tía Sonsoles y sus nietos. Ella perdió la vista. He leído en algún lado que estaba ciega, no estaba ciega para nada, pero perdió la vista, mucha vista. Y para una persona a la que lo que le gustaba era leer, pues eso no era una tragedia. Y yo recuerdo que le traíamos los libros del Instituto Británico, unos libros con unas letras de este porte, gordísimos, con una letra enorme, y eso sí lo podía leer. Su marido falleció en 1978 y ella no le sobrevivió más que en un año. Le dio un ictus y falleció el 16 de marzo de 1979. Yo todos los años, en Navidades, tengo por costumbre en esas fechas un poco tontas que hay entre el 25 y el 30 de diciembre, de releer los libros de Carmen de Icaza. La verdad es que ahora los he releído otra vez precisamente por esta conferencia, porque he intentado explicarme cuál es la razón del éxito de Carmen de Icaza. Yo les voy a decir lo que yo creo. Por supuesto, doctores tiene la Iglesia y algunas tesis doctorales que se han hecho pues apuntan también a una dirección que yo voy a decir, pero otras también. Bien. Una de las tesis doctorales sobre Carmen de Icaza, la de la doctora Fragero, dice una cosa en la que yo estoy bastante de acuerdo. Dice que Carmen de Icaza es a la vez narrativa, es la autora implícita y casi la protagonista de la mayoría de sus novelas. Es decir, no es que tengan algo autobiográfico, que también, sino que quien aparece ahí es la propia Carmen de Icaza. Es verdad que sus novelas están trufadas de vivencias personales. Yo muchas veces cuando las leo me encuentro con expresiones que utilizamos en la familia que vienen de ella, pero que están ya también en sus novelas. Por lo tanto, la primera tesis que voy a mantener es que es ella la que habla a través de sus personajes. En segundo lugar, son novelas trabajadas. Los que hemos tenido la osadía de escribir algo en nuestras vidas, sabemos que escribir es muy difícil. Yo creo que todo el mundo cree que tiene una novela en la cabeza. Si tiene una historia ya no está mal. Pero luego eso hay que ponerlo en un papel y eso es muy complicado. Y eso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? La inspiración no existe. Lo que existe es trabajo, trabajo, trabajo. En eso también creía Carmen de Icaza. Y sus novelas son, por tanto, trabajadas. Escribe 10 novelas en 25 años. No es una productora de novelas a destajo. También es una técnica importante. Ella no. Ella es perfeccionista, es meticulosa. Paloma Montojo, su hija, contaba que hace unos años, en uno de esos viajes, y veo ahí pues, a Loli, a Macarena, grandes amigas suyas con las que compartía esa Pilar Esti, esa voluntad de vivir, de viajar, contaba que había ido a Florencia, donde tiene lugar uno de los libros de Soñar la vida, y decía
que había cogido el libro que había escrito Carmen de Icaza y que había ido recorriendo los itinerarios que hacía la protagonista Alejandra Monsagro y que todos eran reales. Es decir, que se había ido, lo había estudiado y lo había conseguido plasmar en un libro. A eso me refiero con el perfeccionamiento y la meticulosidad. Yo creo que hay 3 ciudades que son las protagonistas de las novelas de Carmen de Icaza, que aparecen una y otra vez. Madrid, porque ella era madrileña y ha vivido siempre en Madrid. Granada de una manera muy particular. A mí me contó que los momentos más emocionantes de su vida fue cuando inauguraron esa placa en la Alhambra con el «Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada». Hizo una gran intervención y está recogida. Fue el rector gallego, si no recuerdo mal, el que lo organizó. Por cierto, les contaré a ustedes que alguna ventaja tiene que tener ser ministro de Cultura, que en cierta ocasión yo quisiera verlo porque no lo había visto nunca. Y entonces mi amigo Juan Ulloa, que también anda por aquí y que me acompañó en el ministerio y que era muy previsor, lo dijo unas semanas antes y creo que aquello estaba lleno de ramas y ramajes y alguien con inteligencia dijo vamos a quitarlas antes de que venga este señor, ¿no? Eso decían Carlos Icaza ya siempre, menos mal que fuiste tú, y lo limpiaron aquello porque si no pues estaba un poco descuidado. Pero Granada aparece una y otra vez. Yo he titulado la conferencia El corazón manda, que está en una de sus novelas. El corazón manda es un escudo, él manda y un corazón con una espada, está en la casa de Castril, de Granada, que es un hermoso palacio renacentista. Es decir, que eso forma parte de su vida y ella lo traslada a sus novelas. Y el tercer lugar en el que transcurren muchas de sus novelas, y probablemente una de las, a mi juicio, más importantes, es Las horas contadas, Mallorca. Su marido tiene una relación importante con Mallorca a través de un cuñado y ellos pasaban sus vacaciones en Mallorca y por tanto tienen mucha relación con la sociedad mallorquina y en esa novela, insisto, creo que es una de las mejores, retrata muy bien, duramente, pero muy bien a la sociedad mallorquina de la época. Por tanto, Madrid, Granada, Mallorca están muy presentes a lo largo de todas sus novelas. Por tanto, trabajadas. Yo creo que además son entretenidas, que también es muy importante, porque yo he leído cada mamotreto insoportable. Pero, y en esto espero que no sea devoción de nieto, ¿no? A lo mejor lo es, ¿no? Pero cuando hay tantas personas que sienten lo mismo que yo voy a decirles, pues probablemente no sea devoción de nieto, sino que es que era una escritora entretenida. Es que es de esas escritoras cuyas novelas te cogen desde el primer momento y no te dejan. Y a ustedes les habrá pasado en ocasiones. ¿Qué es una buena novela? Una que capta tu atención, una que te alegras de haber comprado, una que cuando la tienes que dejar porque tienes que hacer otra cosa, estás deseando acabar esa cosa para retomarla. Y que cuando ves que va descendiendo el número de páginas, dices, pero qué pena, porque se ha acabado. Bueno, las novelas de Carmen de Icaza tienen eso, tienen esa magia. Y luego conseguía una cosa enormemente importante, que era la emotividad. Es decir, dominaba los resortes emotivos sin caer en ñoñerías, que también es muy importante. Es muy fácil caer en ñoñerías, pero no, es que ella no era ñoña. Y luego creo también que, como he dicho antes, cuando he hablado de Icaza protagonista de una u otra manera de sus novelas, creo que sus novelas están llenas de filosofía, su filosofía de la vida. En La fuente enterrada hay una reflexión que hace el doctor Vendrell en un momento dado que creo que condensa lo que ella pensaba sobre la vida. Decía el doctor Vendrell, de nuestra manera de afrontar las circunstancias depende el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Es decir, ella cree que está en nosotros la posibilidad de cambiar cosas.
y que no hay que resignarse jamás. Cristina Guzmán, que es una joven aristócrata, viuda, que no tiene ingresos, que tiene que ganarse la vida como profesora de idiomas para salir adelante, tiene algunas frases que son maravillosas, de filosofía de vida, frente alta, Cristina Guzmán. O la vida sonríe a los que le sonríen. Lo que está diciendo es cómo hay que comportarse o cómo cree ella que tiene que comportarse en su vida. Y yo creo que eso explica también, en mi opinión, el éxito de Carmen de Icaza, es que ella, por ser protagonista de lo que escribe, es una magnífica escritora de heroínas femeninas. El gran éxito de Carmen de Icaza es entre mujeres. ¿Por qué? Porque yo creo que domina las emociones, los pensamientos, lo que llamaríamos ahora la Weltanschauung de una mujer. En cambio, yo creo que los personajes masculinos son todos un poco parecidos. Y además yo diría que piensa que los hombres no tienen demasiado interés. Me refiero a que son todos iguales y actúan prácticamente de la misma manera. Bueno, no quiero hacer presentismo, estamos hablando de una escritora que escribe en el año 35 y el año 60, pero la parte más importante de su obra la escribe en los años 40. Creo también que esa hondura de sus personajes, especialmente de los personajes femeninos, también se acrecienta por otro hecho. Y es que Carmen de Icaza, hasta el año 47, escribe como la inmensa mayoría, yo diría como todos los escritores, escribe para un editor. Tiene un editor que le pagará lo que le paga, los que hemos escrito sabemos que te pagan poco, intenta pagarte lo menos posible. Pero el año 47, Carmen de Icaza, que era muy lista y que ya había visto que tenía éxito, decide que por qué va a llevarse la parte de león de su talento el editor y crea su editorial. Y entonces los últimos libros, los 4 últimos libros de Carmen de Icaza, los escribe, los edita ella. Y yo, por lo menos, esa es la explicación que yo le doy, yo creo que se libera de lo que el editor le pudo decir, de lo que le interesaba al público, de lo que esperaban, eso que ahora llamaríamos sus fans, y tiene una pluma, eso que los franceses llaman la plume facile, tiene una pluma más suelta, más para tratar otros temas, mayor profundidad y mayor hondura en esas mujeres de las que habla. Probablemente en La fuente enterrada, Las horas contadas, La casa de enfrente, Yo la reina, esas 4 obras, las 4 obras en las que ella, digamos, se ha independizado, yo creo que es donde alcanza mayor calidad literaria. Y creo que son las que también han sobrevivido mejor a esto tan terrible que es la usura del tiempo. Yo creo que hoy son novelas, teniendo en cuenta cuándo han sido escritas, claro, pero en aquello que afecta a lo importante en la vida, que es a los sentimientos, yo creo que Carmen de Icaza, lo que nos dice en esas novelas, creo que está absolutamente de actualidad y creo que muchos pueden identificarse con ellos. Claro está, Carmen de Icaza tiene creencias religiosas, pero pues antes no era ñoña. Y tiene una visión sobre todo de la mujer, sin necesidad de acudir a efemérides, que tiene que ganarse la vida por su cuenta, que tiene que ser independiente y que no tiene que depender de su marido. Estos días que hemos tenido que hacer recopilación de cosas de casa, claro, yo he pensado, ¿cómo lo pasaría Carmen de Icaza cuando la legislación de la época le obligaba a contar con la firma de su marido si quería adquirir algo que ella adquiría con su dinero? Pues que era lo que había. Pero mi impresión es que a Carmen de Icaza eso no le gustaba nada. Y sus heroínas son personas, son mujeres que incluso cuando la vida les va mal, siempre piensan que tienen que salir adelante. Y cuando alguna vez se casan porque se lo imponen, al final sale mal. Es decir, que también hay una moraleja en todo ello. Y yo creo que esa moraleja está muy en consonancia con lo que ella pensaba. Y termino porque yo fui opositor en su momento, no opositor político, sino opositor de oposiciones. Y a mí cuando me decían, tienes que hablar 45 minutos, yo los hablaba.
Luego fui al Parlamento Europeo, donde nos daban 3 minutos para intervenir, y yo intervenía 3 minutos, con lo cual a mí Leticia me dijo, no, para hablar, para que haya coloquio y tal, tú habla 45 y estoy en estos momentos en 44, con lo cual voy a cumplir. Pero déjeme que acabe volviendo otra vez a uno de esas ciudades que son para ella una referencia constante en sus novelas, a Granada. En una de sus novelas, yo creo que es La fuente enterrada, la heroína recuerda un escudo que hay en un palacio de Granada, en la Casa de los Tiros, que hoy en día es el Museo Arqueológico, si no recuerdo mal. Ese escudo obedece a una leyenda. Una leyenda narra a un chico que se enamoró de la hija del propietario, que era una de las grandes familias de Granada, los Gutiérrez Venegas, y al padre no le gustaba y mandó emparedar al joven. Por ahí andaba el joven, que había sido injustamente acusado de algo, y por ahí andaba el espíritu de la mujer, esas hermosas leyendas que se cuentan. Bien, el escudo de esa Casa de los Tiros dice esperándolo del cielo. Esperándolo del cielo. Y en ese diálogo al que me he referido de La fuente enterrada, Irene le dice a su marido, le cuenta la historia, le dice esperándolo del cielo, y él le dice la justicia, claro, y ella dice no, la felicidad. Bueno, pues yo creo que es lo que ha hecho Carmen de Icaza, desde luego conmigo, pero con muchos de nosotros, que es, gracias a sus novelas, consagrarnos momentos muy felices. Muchas gracias. Magnífico recorrido, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo, por este magnífico recorrido que nos ha hecho adentrarnos en la vida y en la obra de Carmen de Icaza. Claro, ahora vamos a empezar un coloquio. Si quieren, tenemos la oportunidad de preguntarle. Ya lo creo que ella, desde luego, era escritora, como tú has dicho, de heroína de mujeres, porque además tienen aquí la reedición que se ha hecho de Vestida de tul, y yo he tenido también la oportunidad de releerla y realmente ya lo creo que reivindicaba muchos temas femeninos que hoy en día están ya más que alcanzados, pero ella los reivindicaba en ese momento. En Vestida de tul, si me permites, Vestida de tul dice una cosa, porque Vestida de tul comienza con unas niñas que están en un internado, sí, y que salen del internado porque han cumplido 18 años. Entonces son niñas de hija de un duque, otra de distintos estratos sociales. Y dice Carmen de Icaza, qué disparate a unas niñas de 18 años que vamos en calcetines cortos, un buen día salir de las monjas y ponernos de largo vestidas de tul. Sí. Una crítica a esas costumbres que había entonces, que era bastante... hoy en día pues nadie lo entendería, esa es la realidad, ¿no? Pero era aquello que sucedía entonces. Exacto. Que ella quería seguir por otro camino, vamos a decir, ¿no? Pues no sé si tienen alguna pregunta. Íñigo, yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿tú recuerdas cuál fue el primer libro que leíste de ella? Porque siempre, no sé si te acuerdas. No. 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 Yo no miento, como ven ustedes. No me acuerdo. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, ni tampoco me acuerdo cuándo lo leí. Es decir, no era una abuela pesada, ¿eh? No era una abuela que tenía... Yo soy mucho más pesado que ella. No, tienes que leer esto, ¿qué te parece? Ella no. Ella jamás... Jamás yo creo que desde luego nos insistió en que leyéramos. Y yo creo que lo más que hizo en un momento dado, pero un momento dado ya avanzado, ¿no? Fue regalarnos a todos los hermanos un ejemplar bellamente encuadernado de sus obras completas. Que ahí tenemos los 4, pero no pretendió, no nos examinaba, no íbamos a su casa los sábados a comer y nos examinaba de sus obras, no. Yo no lo recuerdo. Bueno, creo que hay una pregunta, sí.
Uno de los... ¿Se oye? Sí. Uno de los libros que más me encanta, que es Soñar la vida, la protagonista, que es escritora, ella, Teresa Sandoval, firma con un seudónimo que es Juan Iraeta, internacionalmente famoso. ¿Creéis que a lo mejor hay algún libro que haya editado con un nombre de hombre por pensar que en ese momento a lo mejor iba a tener una repercusión más fuerte? Yo creo que no. Ella lo que hace, como he contado antes, es su primera novela, la publica, no sé si la llevó a no, yo creo que la escribió con seudónimo, no sé cómo la publicó 18 años después. La escribió, la firmó como Valeria León, porque ella se llamaba Carmen Valeria de Icacia León. Pero yo creo que no, al revés, yo creo que a ella eso no encaja en lo que ella pensaba que era el papel de la mujer. Es decir, ella no es Fermín Caballero. Yo creo que piensa que la mujer que escribe tiene que escribir. Y ya he contado antes cómo ella, de alguna manera socarronamente, a su padre, que no le auguraba ningún buen final en las letras, pues, le decía esto de ¿qué dice y caza el bueno de y caza el mal? ¿No? Me alegra mucho que esté Jimena Pan de Soraluce, porque Jimena ha hecho una cosa extraordinaria. Y es que ha terminado una de las novelas de Carmen de Icaza. Desde que un día me dijo, oye, ¿qué te parece si yo es que me gusta mucho Carmen de Icaza y sus novelas, y hay una en la que, bueno, pues el final ahí queda abierto, ¿no? Como pasa tantas veces, ¿no? Bueno, pues está esperando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabe. Y entonces Jimena hizo el final. Lo hizo admirablemente bien. Yo creo que mi abuela había estado muy contenta de ese final, ¿no? Pero optaste entre las distintas posibilidades que había, optaste muy bien. O sea que te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer, Jimena. Ahí hay otra pregunta. Bueno, esto empieza a ser peligroso porque ahora ya entra la familia. A mí me contó la tía Carmen que la boda del duque Kurt, que le escribió con 17 años y se la enseñó a su padre. Y su padre dijo, esto es una porquería importante y desde luego no lo vas a firmar como Carmen Icaza. Y por eso usó el segundo nombre, Valeria León. Bueno, ya hemos aprendido algo más. Francisco de Icaza era un personaje. Era un personaje, antes he dicho algunas cosas de él, era un personaje melancólico, sus poemas son poemas todos muy tristes, ¿no? Un día de lluvia cerrada y frío y viento, no se te ocurra leer a Francisco de Icaza, ¿verdad? Mi abuela Carmen de Icaza tenía devoción por él, ¿no? Y como he dicho antes, está muy presente en toda su obra. Pero Icaza era muy crítico, porque era muy riguroso. Y eso también, cuando cayó en desgracia, lo he relatado antes, lo de la Revolución Mexicana, cuando dejan de pasarle la pensión, lo que le hizo la vida difícil a Icaza es que, debido a esa honestidad intelectual, a esa rectitud, a esa exigencia, no se había granjeado precisamente amistades. Es decir, era un crítico que cuando algo no le gustaba era muy duro y lo expresaba públicamente. Bueno, y a nadie le gusta que digan de otro, oye, tú, teniendo él además un gran prestigio, esto que has escrito es una birria, o esto no es verdad, o esto no sé de dónde lo ha sacado usted, pero no es cierto. Y como pasa en la vida muchas veces, pues cuando sucedió eso, cuando se encontró en una situación complicada, yo creo que hubo gente que se vengó de alguna manera, y por tanto esos 9 años que transcurren lo pasó mal, porque hubo gente que no le quiso apoyar precisamente por esa razón. Pero no me extraña, eso entraría dentro de lo que acaba de contar la tía Sonsoles, o la prima Sonsoles, porque ya con los años ya se ha hecho prima en vez de tía, entra bastante en lo de Icaza bueno y Icaza malo. Icaza era una persona, Francisco de Icaza, muy orgulloso de lo que él había hecho. Es un grandísimo traductor. Hoy de muchos poetas olvidados, desaparecidos, porque eso pasa también, pero era un grandísimo traductor y era un trabajador extraordinario, y como crítico literario tenía un grandísimo prestigio, y por tanto él eso lo tenía a gala. Por tanto, no me extraña nada
que no le gustara nada el libro de una novela de una niña de 17 años, ¿verdad? Y que lo juzgara duramente, no me extraña lo más mínimo, ¿no? Pero por eso mi abuela, por eso Carmen de Icaza luego pues, se reía y decía, jeje, Icaza el bueno, ¿no? Porque la verdad es que la popularidad de Carmen de Icaza, bien, aquí estamos reunidos, ¿no? La verdad es que hicimos una cosa en el Ateneo sobre Francisco de Icaza hace 3 años, que fue también, leímos sus poemas y fue también un acto muy emocionante, pero la popularidad, la verdaderamente popular, fue Icaza el malo. ¿Qué tenemos ahí? Agradezco al conferenciante la glosa que ha hecho de Carmen de Icaza como abuela y como literata, pero ha olvidado una faceta que para mí tiene tanta importancia como estas dos, y es su paso por Auxilio Social. ¿Lo he contado? Lo ha citado. Momento. Es Voz Popular, que es su novela que Cristina Guzmán, profesora de idiomas, sirvió de consuelo a algún detenido en alguna cárcel, concretamente en la cárcel que se llamó de Torrijos. Pasó el tiempo y esa cárcel se convirtió en el Hogar María de Molina de Auxilio Social. Carmen de Icaza la visitó mucho. Ese hogar, como toda la institución de auxilio social en la parte femenina, estaba encargado a las Hermanas de la Caridad. Cuando Carmen de Icaza entraba por la puerta del Hogar María de Molina, conde de Peñalver, Fundación Fausta Elorza hoy, había tocas que temblaban. Era desfacedora de entuertos y era el ángel protector de aquellas niñas, de aquellas mujeres que Auxilio Social acogía allí. Ese hogar estaba destinado fundamentalmente a la formación de universitarias. Carmen de Icaza y yo hemos coincidido en una boda. ¿Boda de quién? De una de las acogidas de Auxilio Social. Cuando una chica de Auxilio Social se casaba con un universitario de un hogar que hay en Arturo Soria, el Hogar Ciudad Universitaria, lo apadrinaba Carmen de Icaza y apellidos como Oriol, del tren articulado ligero y coche Oriol, o Tena, de los famosos Luca. El piso gestionaba Carmen de Icaza que se le regalase, no era difícil, obra sindical del hogar, piso humilde, pero en fin, en aquellos tiempos era algo muy importante. Y esa mujer, siento que no haya ninguna de las que las conocieron perfectamente, porque podría hablar de una condición que tampoco he señalado, de su tremenda capacidad de organización. Supo vivir esa etapa suya, esos 18 años, con una entera libertad, lo cual tampoco era fácil en aquellos tiempos. En fin, lo dejo aquí porque... No lo deje usted aquí. Estaba yo muy interesado, todo lo contrario. Yo creo que el error ha sido que... ¿Cómo se llama usted, perdone? Pepe no haya venido aquí a darla conmigo porque efectivamente usted hubiera completado cosas que yo ignoraba. Bueno, pues oiga, esto que acaba de contar usted, Pepe, muchas gracias. Agradezco mucho, ¿verdad? Porque da una visión que complementa lo que digo. Tiene mucho mérito por una cosa que le voy a decir yo. Porque Carmen de Icaza era muchas cosas, pero había una que no era deportista. O sea que si desde luego promocionó un equipo de hockey, lo hizo por amor al deporte, al deporte de los demás, no al de ella. Pero es verdad que ella, como he dicho antes, ¿no? Ella de lo que más orgullosa estaba era de la labor que hizo en Auxilio Social. Y en sus libros siempre aparece. Y aparece incluso, y esto va en la línea de lo que les he dicho antes, recogiendo la tesis de la doctora Fragero, de que ella es un personaje de sus libros. En La casa de enfrente, una de las protagonistas, Juana, si usted la recuerda, es una chica que está en un hogar de auxilio social y aparece en un momento dado, esta chica tiene un problema y entonces acude pues, a una persona que era la que mandaba ahí. Y cuando uno lee, apareció fulanita con otro nombre, pero la descripción física con aquella trenza que tenía Carmen de Icaza, comprendes que es ella.
Y ha dicho usted una cosa también que yo creo que la caracteriza, que la define muy bien. Y es que era una persona que era capaz de formar equipos y, sobre todo, de limar asperezas. Es una persona que cuando auxilio social, es lo primero que entra en Madrid en el año 39, para repartir comida. Y entonces cuenta que aparecen unos soldados y dicen, oiga, ¿nos puede dar algo de comer? Y entonces Camille Caza, que era jacarandosa, es decir, que era, decía, no, vosotros nada, vosotros aquí al cuartel, que os den en el cuartel. Y los soldados le dicen, oiga, es que somos del ejército vencido. Y entonces se queda para y dice, pues oye, a comer, que aquí hay comida para todos. Es decir, tiene ese espíritu. Y en sus novelas siempre lo dice, ¿no? La dignidad del ejército vencido. Aquí todos somos españoles, niños ni rojos ni azules, niños de España. O sea, el espíritu que había en Auxilio Social y que ella lo encarna admirablemente bien. Y lo encarna muy bien por una razón, porque es que ella era así. Entonces, lo peor en la vida es ser de una manera, actuar de una manera distinta a como eres. Y yo el recuerdo que tengo de ella es de una persona siempre muy abierta, muy divertida, con mucho sentido del humor y siempre ocupándose y preocupándose por los demás. O sea que muchas gracias, Pepe. Me ha encantado su intervención. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No he visto ahí una mano? No, ¿no? Mi profesor de matemáticas decía, a casa que se enfría la sopa, ¿no? Bueno, pues nada más, si no tienen más preguntas, agradecemos muchísimo, Íñigo, tu presencia, este encuentro contigo por el cual hemos vuelto a hablar de Carmen de Icaza, también la presencia del director del Instituto Cervantes por acompañarnos y a todos ustedes por seguirnos tan de cerca. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.